El aire en el gran comedor de la mansión Fontenelle, en el corazón del Valle del Paraíba en 1833, estaba cargado con el olor a polvo y desesperación. Donde antes brillaban candelabros de plata y cristales, ahora solo había espacios vacíos y la marca de una opulencia perdida. Los últimos miembros de la familia, tías y primos pálidos y asustados, se reunieron alrededor de la larga mesa de jacarandá, uno de los pocos enseres aún no reclamados por los acreedores. Miraban a Sebastián Fontenelle, el heredero que había pasado la última década luchando por salvar el imperio del café de su padre, esperando de él palabras de consuelo o un último plan milagroso. Estaban a punto de recibir, en cambio, una confesión que desmantelaría no solo su futuro, sino también su pasado. Sebastián, un hombre en la cúspide de sus 40 años, de postura impecable y vestido con una elegancia que se burlaba de la ruina a su alrededor, permaneció de pie en la cabecera de la mesa. Su rostro, que durante tantos años había sido la máscara de la devoción filial y la preocupación, estaba ahora desprovisto de cualquier emoción. Había en sus ojos una frialdad que ninguno de ellos había visto jamás, la frialdad de un juez a punto de leer una sentencia largamente esperada. Miró a cada uno de sus parientes, saboreando el momento, la culminación de una actuación que había durado toda una vida, la escena final de su obra maestra de destrucción. La ruina de la casa Fontenelle está completa. Comenzó, su voz tranquila y cortante como el cristal. No hay más tierras, no hay más crédito, no hay más apellido, pero merecen saber la verdad. Nuestra caída no fue obra de la crisis del café, ni de la mala suerte, ni de la incompetencia de nuestro padre, el barón. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la silenciosa sala. Nuestra ruina fue un proyecto, una semilla plantada hace más de 20 años, el día que nací, y yo fui el agricultor. Un murmullo de confusión e indignación recorrió a la familia. Él continuó, su voz ahora un bisturí diseccionando la historia que conocían. Mi verdadero padre ne fue el barón Fontenelle. Mi padre fue un esclavo llamado João, un hombre que el barón azotó hasta la muerte en este mismo patio, por haber dejado caer un saco de café. El nombre del esclavo muerto, largamente olvidado, flotó en la sala como un fantasma vengativo. La familia lo miró como si estuviera loco. La sugerencia de tal mancha en su linaje era una herejía impensable, el desvarío de un hombre quebrado por el fracaso. En la misma semana en que mi padre fue asesinado, prosiguió Sebastián ignorando los jadeos de horror, 2 niños nacieron en esta casa, el heredero del barón, un niño frágil y enfermizo, y yo, el hijo de una esclava en duelo, fuerte y sano. Miró directamente a su tía mayor, mi verdadera madre, la mujer que ustedes conocían solo como la nodriza Guadalupe, realizó un milagro esa noche. En un acto de justicia poética, intercambió a los bebés, puso a su hijo su semilla de venganza en la cuna de seda, y tomó al heredero de ustedes para criarlo en el barracón. El impacto de la revelación fue una onda de choque que dejó a todos sin aliento. La verdad era monstruosa, imposible de procesar. El linaje, la sangre, el orgullo de ser un Fontenelle, todo era una farsa. Sebastián, el pilar de la familia, era el hijo de un esclavo. Entonces asestó el golpe final, la última palada de tierra sobre el ataúd de su honor. El verdadero heredero, el hijo enfermo del barón, yo mismo lo vendí hace años a un barco carbonero. Cada mala inversión, cada préstamo desastroso, cada paso hacia este momento de humillación fue deliberado. Mi vida entera ha estado dedicada a este día, a aniquilar el apellido del hombre que asesinó a mi padre. Antes de descubrir la increíble cadena de eventos que llevó a este momento, cuéntame aquí desde dónde estás viendo. Siempre es increíble saber hasta dónde resuenan estas historias. Para entender la anatomía de una venganza tan paciente y el odio que pudo ser cultivado durante 2 décadas, debemos retroceder a su nacimiento, al año 1813, en el corazón palpitante y brutal del Valle del Paraíba. El Imperio de Brasil todavía era una colonia de Portugal, y el café comenzaba a convertirse en el oro verde que crearía dinastías. Las haciendas se extendían por las colinas como una alfombra verde, un mar de cafetales plantado y cosechado por un océano de brazos negros.
La hacienda Fontenelle era uno de los más grandes y prósperos de esos reinos. Un feudo gobernado con mano de hierro por el barón Guilherme Fontenelle, un hombre cuya riqueza era tan vasta como su crueldad. En ese mundo de opulencia y dolor, Guadalupe era una figura de estatus ambiguo. Como nodriza de la familia, vivía en la casa grande, a salvo del inhumano trabajo de los campos. Pero esa proximidad al poder era un arma de doble filo, que la exponía diariamente a la intimidad de la tiranía de sus amos. Era una mujer de fuerza silenciosa y una inteligencia observadora, que había aprendido a navegar la compleja jerarquía de la casa, escondiendo sus verdaderos pensamientos detrás de una máscara de humilde servidumbre. Su cuerpo nutría a los hijos de la nobleza, pero su alma anhelaba una libertad que parecía un sueño lejano. El centro del mundo de Guadalupe era Juan, un hombre cuya fuerza no estaba solo en los músculos, sino también en el espíritu. Líder natural entre los trabajadores del campo, era conocido por su coraje y por una dignidad que el látigo no podía quebrar. El amor entre Guadalupe y Juan era un secreto peligroso, un jardín cultivado en la oscuridad del barracón. Eran momentos robados, toques fugaces, palabras susurradas, una alianza de dos almas que se negaban a ser definidas solo por su condición. De ese amor nació una esperanza secreta. Guadalupe estaba embarazada, llevando en su vientre el fruto de un amor que se atrevía a existir contra todas las reglas. El barón Fontenelle era el dios de ese universo, un hombre imponente, en su apogeo, que creía que su voluntad era una extensión de la voluntad divina. Veía sus tierras, sus cosechas y sus esclavos no como responsabilidades, sino como sus bienes incuestionables. Su filosofía de gestión era simple, el orden a través del terror. Para él, la eficiencia y el beneficio eran los únicos dioses verdaderos, y cualquier error, cualquier pérdida, no era un simple accidente, sino un acto de herejía contra el orden de su imperio, un desafío personal que exigía una respuesta inmediata y ejemplar para reafirmar su poder absoluto. La vida en la hacienda Fontenelle era, por lo tanto, una sinfonía de miedo. El sonido de la campana de la hacienda dictaba cada movimiento, desde el despertar antes del sol hasta el recogimiento exhausto en el barracón. El silencio en los campos no era de paz, sino de aterrorizada concentración, pues cada trabajador sabía que la mirada del barón o de sus mayorales podía caer sobre ellos en cualquier momento. Una rama rota, un grano derramado, una palabra fuera de lugar, cualquier infracción, por pequeña que fuera, podía ser el preludio de un castigo salvaje en la picota que se erguía como un tótem profano en el centro del patio. La tragedia que sellaría el destino de la casa Fontenelle ocurrió en una tarde de cosecha. El aire estaba cargado con el olor a café maduro. Juan, cuyo fuerte cuerpo era capaz de cargar los sacos más pesados, transportaba uno de 60 kilos del mejor grano, el café de exportación oro fino, destinado a los mercados de Londres. El camino desde el secadero hasta el almacén era empinado y resbaladizo por la humedad. Exhausto tras un día de trabajo incesante, su pie resbaló en la tierra roja por una fracción de segundo. El desequilibrio fue instantáneo. Luchando por afirmarse, el pesado saco lo arrastró hacia atrás. Cayó, y el saco golpeó con fuerza contra una piedra afilada al borde del camino, rasgando la gruesa tela. Los preciosos granos de café, el beneficio neto del barón, se derramaron en una cascada oscura sobre el lodo rojo, arruinados, perdidos. Fue un accidente, el tipo de infortunio común en el trabajo diario, nacido del cansancio y del azar. Pero para el barón, que observaba desde su caballo, no había azar, solo incompetencia y pérdidas. La furia del barón fue inmediata y teatral. Vio en el accidente no un desliz de un trabajador exhausto, sino una afrenta personal, un robo a sus ganancias. Necesitaba un ejemplo, un espectáculo de terror que recordara a todos los demás el precio del error. Con un grito que resonó por el valle, ordenó que agarraran a Juan y lo llevaran a la picota. Convocó a todos los esclavos de la hacienda, incluyendo a una Guadalupe embarazada y aterrorizada, para que presenciaran la lección sobre el valor de un saco de café. Lo que siguió no fue un castigo, fue una ejecución. Joan fue atado al poste, su fuerte pecho desnudo bajo el sol. El barón no delegó la tarea.
La supervisó personalmente, instruyendo al mayoral que usara el látigo más pesado, que no mostrara misericordia. El sonido de los latigazos rasgó el aire, cada golpe arrancando un pedazo de la piel y de la vida de Juan. Guadalupe, sujeta a la fuerza en primera fila, fue obligada a mirar, su cuerpo temblando, una mano protectora sobre su vientre, el grito de su amor ahogado en su garganta. Juan no gritó pidiendo perdón. Soportó los primeros golpes en un silencio estoico, sus ojos fijos en los de Guadalupe, una despedida silenciosa. Pero la brutalidad era implacable. El varón ordenó que continuaran, incluso después de que Juan perdiera el conocimiento, su cuerpo colgando inerte de las cuerdas. El objetivo ya no era castigar, sino borrar, destruir al hombre que, con su espíritu altivo, representaba un desafío silencioso a su autoridad. La lección era para todos. Ningún espíritu era inquebrantable. Murió en la picota. Cuando finalmente terminó, el varón satisfecho giró su caballo y se alejó, su lección enseñada, su autoridad reafirmada. No le dio una segunda mirada al cuerpo ensangrentado ni a la mujer cuyo mundo acababa de destruir. Para él, el asunto estaba cerrado. Una pieza defectuosa de su propiedad había sido desechada. El silencio que cayó sobre los esclavos reunidos era un silencio de puro terror y odio impotente. Esa noche, en la oscuridad de su choza, Guadalupe no derramó una sola lágrima. Su luto era un agujero negro, una ausencia tan profunda que trascendía el dolor. Se sentó en silencio, la mano sobre el vientre donde se movía el hijo del hombre asesinado. El amor que sentía por Juan no murió con él. Se transformó, se solidificó, pasando de una emoción cálida a un propósito frío como el hielo. El odio nació, no un odio explosivo, sino un odio paciente, calculador. Un odio que estaba dispuesto a esperar toda una vida para ser saciado. El crimen fundamental se había cometido. El barón Fontenelle, en su acto de poder absoluto, no solo había matado a un esclavo, había creado a su némesis, había plantado la semilla de su propia destrucción en el vientre de la mujer a la que apenas notaba. La audiencia, ya consciente del intercambio en la cuna que estaba por venir, entiende ahora la profundidad de la herida, la magnitud de la deuda de sangre que se había creado, el escenario para el nacimiento del falso heredero, el arma viviente de la venganza de Guadalupe, estaba ahora montado y consagrado con sangre. En la misma semana en que el cuerpo de Juan fue enterrado en una zanja anónima, la casa grande de la hacienda Fontenelle estalló en una rara agitación de alegría nerviosa. Tras un parto largo y difícil, la baronesa dio a luz a un heredero. La noticia fue recibida con el alivio de una dinastía que se había salvado al borde de la extinción. Sonaron campanas y se ofrecieron misas de agradecimiento. Pero la celebración fue contenida, pues el niño bautizado cristiano era una criatura frágil y enfermiza, cuyo llanto era un gemido débil y cuyo cuerpo parecía demasiado pequeño y pálido para la magnitud del apellido que llevaba. Había un heredero, pero su supervivencia era incierta. Pocos días después, en la oscuridad y la suciedad de una choza en el barracón, Guadalupe dio a luz a su propio hijo. El parto fue rápido y silencioso, asistido solo por otra esclava. El niño que nació era lo opuesto al heredero de la casa grande. Era fuerte, robusto, con pulmones poderosos que anunciaron su llegada con un llanto vigoroso. Tenía la piel oscura y la fuerza de su padre, Juan. Guadalupe lo sostuvo en sus brazos y lo llamó Sebastián, y en su pequeño rostro vio no solo el reflejo del hombre que amaba, sino la promesa de una fuerza que el mundo aún no conocía. La más cruel ironía del destino se manifestó de inmediato. La baronesa, declarada demasiado débil y delicada para amamantar, necesitaba una nodriza, y Guadalupe, cuya leche era rica y abundante tras el parto, fue la elegida. Arrancada de su propio luto y de su hijo recién nacido, fue convocada a la casa grande. Allí se le ordenó que ofreciera su pecho al pequeño y frágil cristiano, el hijo del hombre que había asesinado a su amor. Ese primer acto de amamantamiento fue una profanación, una violación de su maternidad y de su duelo. Ese acto se convirtió en su tortura diaria. Varias veces al día,
Era forzada a dejar a su propio hijo, Sebastián, al cuidado de otra mujer en el barracón para ir a nutrir el linaje de su enemigo. Cada gota de su leche que el heredero del varón bebía era para Guadalupe una gota de sangre robada a su propio hijo. Alimentaba la vida del opresor, mientras su hijo era alimentado con una aguada papilla. Esa intimidad forzada, ese acto de dar vida al hijo de un asesino, transformó el dolor en su corazón en un veneno frío, corroyendo cualquier vestigio de perdón o resignación. Mientras sostenía al frágil bebé blanco en sus brazos y luego regresaba con su hijo fuerte y vibrante, la semilla de una idea audaz y terrible comenzó a brotar en su mente. Era una idea nacida de la más profunda desesperación y del más brillante odio. Veía a los dos bebés, uno destinado a la riqueza y al poder a pesar de su debilidad, y el otro a la esclavitud y a una muerte segura a pesar de su fuerza. La injusticia era tan absoluta, tan fundamental, que la única respuesta parecía ser poner ese universo patas arriba. La idea, inicialmente una fantasía loca, se convirtió en un plan. ¿Y si sus destinos fueran intercambiados? ¿Y si la fuerza de su sangre, la sangre de Juan, fuera la que se sentara en el trono del imperio Fontenelle? ¿Y si el linaje débil de su amo fuera el que languideciera en la oscuridad del barracón? ¿No sería esa la venganza más perfecta? Una venganza que no solo castigaría al varón, sino que destruiría el fundamento mismo de su orgullo, su linaje, su legado, su sangre. Con esta idea ahora firmemente plantada, Guadalupe se transformó. La mujer en duelo dio paso a una estratega. Su posición en la casa grande, que antes era su tortura, se convirtió en su puesto de observación. Comenzó a estudiar la rutina de la casa con una nueva y peligrosa atención. Memorizó los horarios de las rondas de los guardias, las noches en que el varón bebía más, los momentos en que la niñera de la guardería salía a chismorrear con otros sirvientes. Su mente estaba tejiendo una telaraña de oportunidad en el corazón de la casa de su enemigo. Sopesó los riesgos con una frialdad que la asustó. Si era descubierta, el castigo sería una muerte lenta y tortuosa, no solo para ella, sino también para su hijo. Pero, ¿cuál era la alternativa? Para su hijo, Sebastián, el futuro ya era una sentencia de muerte, una vida de trabajo inhumano en los cafetales, bajo el látigo, con la esperanza de vida de un animal de carga. El intercambio, por muy peligroso que fuera, era la única oportunidad que tenía, no solo de sobrevivir, sino de triunfar, de convertirse en el amo de su propio destino. La decisión fue tomada. No fue un acto de odio, sino un acto de amor maternal, en su forma más extrema y más feroz. Le daría a su hijo no solo la vida, sino el mundo. Lo colocaría en la cima de la cadena alimenticia, aunque eso significara sacrificar su propia alma y condenar a otro niño inocente. Era una elección monstruosa, pero en un mundo monstruoso, era la única que tenía sentido. Vengaría a Juan, protegería a su hijo y destruiría la casa Fontenelle con un único y audaz golpe. Esperó una noche de tormenta, cuando la lluvia torrencial ahogaría los sonidos y el viento mantendría a los guardias acurrucados en sus puestos. Esa noche fue a la cuna de su hijo en el barracón. En un último acto de maternidad, lo amamantó, sus ojos memorizando cada rasgo de su rostro. Lo besó, una despedida silenciosa del Sebastián que era solo suyo, antes de envolverlo firmemente en una manta. Ahora, él era un arma, y ella estaba a punto de posicionarla en el corazón del enemigo. Con su hijo en brazos, se movió a través de la oscuridad y la lluvia, una sombra entre las sombras. El viaje del barracón a la casa grande, un camino que hacía todos los días como sierva, era ahora una peligrosa travesía entre dos mundos, entre dos destinos. Cada paso era una oración, cada respiración un riesgo. Entró en la casa por la puerta trasera de la cocina, que había dejado a propósito entreabierta, y comenzó a subir las escaleras de servicio, su corazón un tambor silencioso en su pecho. Llegó al pasillo del piso superior. El palacio estaba en silencio, excepto por el sonido de la tormenta afuera. Se deslizó hasta la puerta de la guardería, la habitación más opulenta de la casa. La niñera, como había previsto, se había quedado dormida en una silla en un rincón, vencida por el cansancio. La suerte,
o quizás los dioses de sus ancestros, estaba de su lado. Era el momento, la grieta en el tiempo que había esperado. Conteniendo la respiración, se acercó a la magnífica cuna de seda y jacarandá. Adentro, el pequeño y frágil cristiano dormía un sueño inquieto. Al lado, en sus brazos, su propio hijo, Sebastián, dormía profundamente. Por un instante dudó, el peso de lo que estaba a punto de hacer cayendo sobre ella. Estaba intercambiando no solo a dos bebés, sino dos mundos, dos historias, dos futuros. Estaba reescribiendo el destino con sus propias manos. Con movimientos rápidos, silenciosos y precisos, realizó el intercambio. Colocó a su hijo fuerte y sano en la cuna de seda, arreglando las mantas a su alrededor. Luego, tomó al heredero legítimo, tan ligero y frágil, y lo sostuvo contra su pecho. El bebé Fontenelle ni siquiera se despertó. El cambio estaba hecho. El hijo del esclavo era ahora el heredero del varón, y el heredero del varón era ahora el hijo de una esclava. La revolución más silenciosa y más profunda en la historia de esa hacienda acababa de ocurrir. Rehizo su camino de vuelta, bajando las escaleras, cruzando la cocina, saliendo a la tormenta, ahora cargando al hijo de su enemigo. Él era su carga, su castigo y su principal herramienta para asegurar que la mentira nunca fuera descubierta. Al regresar a su choza en el barracón, colocó al niño frágil en su estera de paja. Ya no era el heredero de un imperio, era solo un niño esclavo más, destinado a una vida de sufrimiento. Y ella, su nueva madre, sería su primera carcelera. A la mañana siguiente, la vida en la hacienda continuó, sin cambios. Nadie notó el intercambio. Un bebé, para ellos, era solo un bebé. En la casa grande, la súbita mejora en la salud del heredero, su nueva robustez y su fuerte llanto, fueron atribuidos con admiración a la leche fuerte de Guadalupe. En el barracón, la fragilidad y la enfermedad del hijo de Guadalupe fueron vistas con lástima, como una triste consecuencia más de la vida en cautiverio. La actuación de Guadalupe comenzó y la desempeñaría con una perfección impecable durante 20 años. La transformación de Guadalupe estaba completa. La mujer que había llorado la muerte de su amor se había ido. En su lugar había una arquitecta de la venganza, una reina en una partida de ajedrez a largo plazo. Miraba al niño que crecía en la casa grande, no solo con el amor secreto de una madre, sino con el frío orgullo de un general observando cómo se forja su arma más poderosa. Y miraba al niño enfermo en sus brazos con una mezcla de lástima y desprecio, la prueba viviente de su victoria. La semilla de la venganza había sido plantada en el suelo más fértil y más protegido de su enemigo, su propia cuna. A partir de ese día, la vida de Guadalupe tendría un único propósito: nutrir esa semilla, regarla con el conocimiento de su verdadera historia y asegurar que, cuando llegara el momento, creciera y se convirtiera en un árbol venenoso cuyas raíces derribarían la casa Fontenelle desde adentro. El engaño, que duraría 20 años, había comenzado. Ahora que el plan está en marcha, quiero saber, ¿qué harías tú en su lugar? Escribe en los comentarios. Es fascinante leer cada perspectiva. La vida de Sebastián se convirtió en la personificación del engaño. Creció en dos mundos que se tocaban, pero nunca se mezclaban. En la casa grande era el heredero dorado, mimado por la baronesa, que veía en él la salud que su propio hijo nunca tuvo, e instruido por los mejores tutores. Aprendía latín, francés, a tocar el piano y a cabalgar como un noble. Pero en momentos robados, en la oscuridad de la cocina o en los rincones olvidados de los jardines, se encontraba con Guadalupe. Allí dejaba de ser el joven amo y se convertía en el hijo de João, aprendiendo una lección muy diferente: el lenguaje del silencio, del odio y de la paciencia. La educación secreta de Guadalupe era el contrapunto venenoso a la educación formal de Sebastián. Mientras los tutores le enseñaban sobre la gloria de los imperios, su madre le enseñaba el costo de aquel en el que vivían. No le enseñó a leer, pero le enseñó a interpretar. Señalaba la hipocresía del varón, la crueldad vacía de la baronesa, la podredumbre detrás de la fachada de nobleza. Le enseñó a ver el mundo no como su derecho de nacimiento, sino como un campo de batalla, y asimismo, no como un príncipe, sino como un soldado en una larga y solitaria guerra. El momento más crucial de su educación secreta
llegó cuando tenía 10 años. En la noche del aniversario de la muerte de João, Guadalupe lo llevó a la picota en el patio. Bajo la luz de la luna, le contó la historia completa: el saco de café, la furia del varón, el sonido del látigo y la muerte de su verdadero padre. Y entonces le contó sobre el intercambio en la cuna. En ese momento, la dualidad de su vida se solidificó en un propósito. Llamar al varón padre dejó de ser una confusión infantil y se convirtió en su carga, su máscara y su arma. La actuación de Sebastião se volvió impecable. Aprendió a sonreírle al hombre que había asesinado a su padre, a aceptar sus regalos, a pedir su bendición. Cada acto de piedad filial era una puñalada en su propia alma, pero también un paso hacia su objetivo. Durante las cenas, intercambiaba miradas con su verdadera madre, que servía la mesa. En esas miradas silenciosas, reafirmaban su pacto, su alianza secreta. El odio que compartían era el único hogar verdadero que Sebastião conocía, la única herencia que realmente le importaba. Mientras Sebastião florecía en la casa grande, el verdadero heredero, Cristiano, languidecía en el barracón. Criado por Guadalupe con un frío distanciamiento, era un niño perpetuamente enfermo, débil y melancólico. Para los mayorales, era solo un esclavo inútil más, una carga para la hacienda, constantemente castigado por su falta de fuerza y su incapacidad para realizar el trabajo pesado. Era el espejo de la debilidad del linaje Fontenelle, ahora viviendo la brutal realidad de la que su sangre debería haberlo librado, una ironía que solo Guadalupe comprendía en toda su profundidad. Cuando Sebastião cumplió 16 años, recibió del varón una pequeña medida de autoridad sobre los sirvientes de la casa, una prueba para sus futuras responsabilidades. Usó ese poder para su primer acto de aniquilación. Con una frialdad calculada, se quejó a su padre sobre el costo de mantener a un esclavo tan enfermo e improductivo como Cristiano. Sugirió que sería más eficiente venderlo, aunque fuera a bajo precio. El varón, que apenas recordaba la existencia del muchacho, aceptó de inmediato, elogiando el práctico sentido de los negocios de su hijo. Sebastião supervisó la venta personalmente. Observó, sin pestañear, mientras Cristiano, su hermano de cuna, la última prueba viviente de su fraude, era encadenado y vendido al capitán de un barco carbonero, un destino de trabajo brutal y muerte casi segura. Fue su primer gran sacrificio en el altar de su venganza, un acto que lo atormentaría, pero que sabía que era necesario. Al ver partir el barco, no sintió remordimiento, sino el frío de un general que acababa de eliminar a un testigo y proteger su misión. La última pieza suelta del rompecabezas había sido retirada del tablero. Con su posición asegurada, Sebastião fue enviado a Coimbra para estudiar Derecho y Economía. En Europa, se deleitó con el conocimiento, no por el placer de aprender, sino por la necesidad de armarse. Devoró libros sobre finanzas, sobre las complejidades del comercio global, sobre las leyes de quiebra y herencia. No se estaba convirtiendo en un intelectual, se estaba convirtiendo en un asesino económico. Cada teoría que aprendía, cada estrategia que dominaba, era inmediatamente aplicada en su mente a su único objetivo, la destrucción del imperio del café Fontenelle. Regresó a Brasil años después, un hombre transformado. Era encantador, sofisticado, y hablaba de las más recientes técnicas de gestión europeas con una autoridad que impresionó profundamente al varón. El viejo tirano, que ahora comenzaba a sentir el peso de la edad, vio en Sebastião la encarnación de su sueño, un heredero fuerte, inteligente y sobre todo leal. Con un orgullo ciego, comenzó a entregarle a Sebastião el control de las finanzas y las operaciones de la hacienda, creyendo que estaba asegurando el futuro de su dinastía. Fue entonces cuando el veneno comenzó a ser administrado. La venganza de Sebastião no fue rápida, sino una lenta corrosión, aplicada a lo largo de una década. Usando su nueva autoridad y la confianza ciega de su padre, comenzó a cometer errores brillantes. Convenció al varón de invertir fuertemente en una nueva tecnología de procesamiento de café que sabía que era defectuosa. La pérdida fue enorme, pero se atribuyó a un riesgo calculado que no funcionó. Cada año orquestaba un nuevo desastre, siempre disfrazado de infortunio o de una audaz maniobra de negocios que había fracasado por poco.
Los persuadió para que tomaran préstamos gigantescos con intereses altísimos para comprar tierras vecinas, justo antes de manipular secretamente una caída en el precio del café. Les hizo firmar contratos de exportación desventajosos con empresas fantasma que él mismo controlaba desde Europa. Cada movimiento era un corte, drenando lentamente la sangre financiera de la familia. Para el mundo y para el propio varón, Sebastião era un hijo trágico y dedicado, luchando heroicamente contra una marea de mala suerte. Su reputación de genio de los negocios, manchada por una inexplicable mala racha, era la coartada perfecta. Mientras el imperio Fontenelle se hundía en deudas, la fe del varón en su hijo solo aumentaba. Veía a Sebastião trabajando día y noche, sacrificándose para salvar a la familia, sin darse cuenta de que cada gota de su sudor era un acto de sabotaje. La actuación de Sebastião era tan perfecta que se convirtió en un héroe en la tragedia que él mismo escribía. La larga y paciente corrosión del imperio Fontenelle llegó a su fin. En la última década, bajo la brillante gestión de Sebastião, la otrora inquebrantable dinastía del café se desmoronó, pieza por pieza, en una espiral de deudas y malas inversiones. La última hacienda fue hipotecada, los últimos bienes de valor, vendidos. El barón Fontenelle, en sus años finales, se hundió en la senilidad, su mente convirtiéndose en una página en blanco, ahorrándole la agonía de presenciar la ruina completa de su legado. Pasaba sus días en una silla en la terraza, sonriendo vagamente al hijo que creía que era su mayor orgullo, el héroe que luchaba por salvarlos. La muerte del varón fue pacífica mientras dormía, con Sebastião a su lado. Murió sosteniendo la mano del hijo de su enemigo, creyendo hasta el final en la lealtad y el amor filial, que no eran más que una actuación magistral. La muerte del tirano no fue el clímax de la venganza de Sebastião, fue simplemente el preludio. Con el patriarca fuera del camino, el último acto del drama podía finalmente comenzar. Sebastião, como albacea del testamento de un hombre que ya no tenía nada que dejar, convocó a los últimos parientes para la lectura de un tipo diferente de legado. Y así, nuestra historia regresa a su punto de partida, al polvoriento comedor. Ante sus primos y tías, Sebastião no ofrece condolencias, sino la cruda verdad. Narra la historia del asesinato de su verdadero padre, João, el crimen olvidado que fue la piedra angular de todo lo que siguió. Habla de su madre, Guadalupe, y de su acto de desesperación y genialidad, el intercambio en la cuna. Observa cómo el shock y la negación se transforman en horror en sus rostros, mientras deconstruye la mentira sobre la que se construyeron sus vidas. «Yo soy el hijo de João», declara, cada palabra una palada de tierra sobre la tumba del apellido Fontenelle. Luego les cuenta el destino del verdadero heredero, Cristiano, vendido como ganado a un barco carbonero, una vida de nobleza cambiada por un infierno de carbón y mar. Y finalmente confiesa su propia obra maestra, cada préstamo que nos hundió, cada cosecha que perdimos, cada negocio que fracasó. No fue el mercado, no fue la mala suerte, fui yo. Cada paso, cada día, durante 20 años, fue planeado para traernos a este exacto momento de ruina. La aniquilación es total, no les quita la vida, les quita la identidad. Los deja con una verdad que es más venenosa que cualquier arsénico. Su linaje se había extinguido por un bebé enfermo en el barracón, y su imperio había sido metódicamente destruido por el hijo del esclavo que despreciaban. Los deja vivos, pero sin apellido, sin dinero y sin honor, condenados a vivir como fantasmas en un mundo que ya no los reconoce. La venganza de Sebastião es completa, una obra de arte de la destrucción psicológica y social, dejándolos para siempre atormentados por la pregunta de cuántos otros Sebastiãos podrían estar escondidos en sus propias casas. En las semanas que siguieron, Sebastião, con la eficiencia de un liquidador, vendió lo que quedaba de la propiedad, la mansión hipotecada, las últimas hectáreas de tierra. Todo se transformó en dinero. No lo hizo para sí mismo. El objetivo de su vida nunca había sido la riqueza, sino la retribución. Con las arcas llenas por última vez con el dinero manchado de sangre de los Fontenelle, se preparó para su acto final, el único que realmente importaba, el verdadero propósito de su largo y doloroso viaje. Con una parte del dinero, fue a la notaría del pueblo
y compró la libertad de su madre. El documento de manumisión de Guadalupe fue el único beneficio que sacó de la ruina de los Fontenelle. Se lo entregó no como un regalo, sino como el pago de una deuda, la conclusión de su pacto. En ese momento, ya no eran el falso heredero y la nodriza, sino simplemente un hijo y su madre, finalmente libres del peso de su secreto y de sus cadenas. Su guerra había terminado. El resto del dinero fue donado anónimamente a una red clandestina que ayudaba a los esclavos a huir y a establecer palenques en las montañas. Fue el tributo final de Sebastián a su padre, Juan, y a todos los demás como él. Luego, con solo lo suficiente para comenzar una nueva vida, Sebastián y Guadalupe desaparecieron. Dejaron el Valle del Paraíba, Brasil y el apellido Fontenelle atrás, buscando un anonimato pacífico, dejando tras de sí solo las ruinas de un imperio y una leyenda aterradora. La historia de la caída de la familia Fontenelle se convirtió en un cuento con moraleja susurrado en los salones de los barones del café. Oficialmente, fue una historia de mala gestión y crisis económica. Pero la verdad, distorsionada y fragmentada, se filtró. La leyenda del heredero bastardo y del cambio en la cuna se convirtió en un mito, una fuente de paranoia que envenenó la relación entre los señores y sus esclavos domésticos. Los varones comenzaron a mirar a sus propios hijos, a sus nodrizas, con un nuevo y terrible pavor. La venganza de Guadalupe y Sebastián, en su legado, fue aún más profunda que la ruina de una sola familia. Plantó la semilla de la desconfianza en el corazón del sistema patriarcal. Si el heredero de una gran casa podía ser un impostor, un enemigo interno, entonces, ¿en quién se podía confiar? La cuna, el símbolo de la continuidad y la pureza de la sangre, se convirtió en un lugar de sospecha. El acto de una sola mujer desesperada creó una grieta en los cimientos de la certeza de toda una clase dominante. Lo criaron como un príncipe para que liderara su imperio. Le dieron su apellido, su educación, su poder y su confianza, creyendo que era un reflejo de sí mismos, pero él era el reflejo de un crimen que habían olvidado. Si esta historia de justicia y consecuencia también te conmovió, no te la guardes solo para ti. Sebastián, el hijo del esclavo, no fue educado para gobernar, sino para reinar sobre las cenizas de sus enemigos. Su vida es la prueba de que la venganza más paciente, más completa y más mortal es aquella que se sienta a tu mesa cada día y con una sonrisa te llama Padre. Deja tu like, comparte y suscríbete para acompañar más historias que revelan las verdades ocultas de nuestro pasado.